con el único objetivo de contextualizar el proceso que desarrollaremos el día de hoy, como acabo de decir, la duplicación del ADN. El ciclo celular consiste en una cascada de eventos, es decir, una sucesión de distintas etapas, cada una de ellas exquisitamente regulada, y es el responsable de la duplicación de la célula. Esto da como resultado la obtención de dos células hijas, que en el caso de las células somáticas que se dividen por mitosis, esas dos células hijas serán genéticamente iguales a las células que les dio origen. Aquí tenemos un esquema que nos indica las distintas etapas del ciclo celular. Toda célula atraviesa la mayor parte de su ciclo de vida en lo que conocemos como interfase. A la interfase le sigue el periodo de división celular propiamente dicho. La interfase consta de tres etapas. La primera de ellas es la fase G1 o GAP1, que precede a la fase S o fase de síntesis, y es justamente en este momento cuando ocurre el proceso que nos ocupa en el día de la fecha, es decir, la duplicación o la replicación del ADN. Quizás sea más correcto decir que durante la fase S ocurre la duplicación de la cromatina. Vimos la semana pasada que llamamos cromatina al ADN asociado a proteínas. Durante la fase S del ciclo celular se duplica el ADN y se duplican las histonas que constituyen los nucleosomas. Mencionaremos esto más adelante. A la fase S le sigue la fase G2 o GAP2, que es la que precede inmediatamente a la división celular. En el momento de la división celular se trata de mitosis si hablamos de las células somáticas o de meiosis en el caso de las células sexuales. Tomemos el caso de las células somáticas que se dividen por mitosis. De todas maneras, mitosis y meiosis se desarrollarán en el seminario número 12. Entonces, en la división celular por mitosis se produce primero la división nuclear, es decir, cada una de las dos células hijas recibe el mismo contenido genético que la célula madre, y esta división nuclear es seguida del proceso que conocemos como citocinesis, en el cual se reparte también equitativamente el contenido citoplasmático entre ambas células hijas. Como vemos, gracias a la duración que aquí aparece expresada, se calcula que la fase G2 ocurre aproximadamente en 4 horas y la fase de duplicación del ADN en promedio ocurre en 7 horas. La fase que presenta mayor variabilidad con respecto a su duración entre los diferentes tipos celulares es la fase G1. Y esto marca las diferencias en el tiempo de duplicación entre distintos tipos celulares. Les comento que nosotros hablaremos y desarrollaremos en profundidad el ciclo celular en el seminario número 13, que es el último seminario de biología celular. Allí hablaremos no solamente de sus etapas y de los eventos que ocurren en cada una de ellas, sino también que enfocaremos los mecanismos de regulación del ciclo celular. En este momento nos estamos refiriendo al ciclo celular con el simple objetivo de contextualizar el proceso de duplicación del ADN. Hablemos un poquito o mencionemos las moléculas que regulan el ciclo celular. Estas son las tres grandes familias de proteínas que intervienen en la regulación del ciclo celular: las ciclinas, las quinasas dependientes de ciclinas, y existe un conjunto de inhibidores de estas quinasas que dependen de ciclinas. Aquí podemos observar que ciclina y quinasas forman un dímero, es decir, cada una de las etapas del ciclo celular está regulada por un dímero constituido por distintos tipos de ciclinas y CDK o quinasas dependientes de ciclinas. En estos dímeros, la ciclina es la proteína reguladora, la quinasa es la proteína efectora, porque será quien tendrá a su cargo la fosforilación y en consecuencia activación de diversas proteínas que median los eventos que ocurren en cada una de las etapas que están regulando.
¿Cuál es el complejo ciclina-CDK que regula la fase S, es decir, la fase de duplicación del ADN? Aquí tenemos las distintas etapas del ciclo celular y lo que tenemos al costado corresponde al dímero ciclina-CDK que controla cada uno de esos eventos. Fundamentalmente, el dímero formado por ciclina A y CDK2 es quien tiene a su cargo la regulación de la fase S o fase de duplicación del ADN. La cromatina sufre modificaciones a lo largo del ciclo celular y aquí está indicado en este esquema en cada una de esas etapas. Como podremos advertir, tenemos la duplicación del ADN en la fase S del ciclo celular. Esto quiere decir que cada cromosoma está formado por 2 moléculas de ADN y cada una de esas moléculas recibe la designación de cromátida hermana. La cromatina se condensa a lo largo de las fases G2 y alcanza en la metafase de la división celular su máximo grado de empaquetamiento o enrollamiento, que es lo que estamos apreciando en este momento. En la división celular, específicamente en la anafase, se producirá la separación de ambas cromátidas hermanas y cada una de ellas se dirigirá a cada una de las 2 células hijas. Vimos la semana pasada, en el seminario correspondiente al núcleo interfásico, los niveles sucesivos de empaquetamiento de la cromatina y ello es lo que estamos repasando en el esquema que observamos en este momento. Comenzando con la doble hélice de ADN, cuyo diámetro es de aproximadamente 2 nanómetros. Seguimos con el ADN asociado al octámero de histonas, dando lugar a la formación de lo que conocemos como nucleosomas. Esta es la fibra fina de cromatina o fibra de 10 nanómetros. La misma se enrolla sobre sí misma, dando lugar a la formación de la fibra gruesa de cromatina de 30 nanómetros, también conocida con el nombre de solenoide. Esta fibra gruesa forma asas, loops o lazos de cromatina. Posteriormente, cada uno de estos lazos se superenrolla y es lo que observamos finalmente en el cromosoma metafásico. Concentrémonos ahora en las asas formadas por la fibra gruesa de cromatina. Aquí tenemos una imagen mayor de las asas de cromatina, cada una de ellas formadas por la fibra gruesa de 30 nanómetros o solenoide. Estas asas están asociadas a un andamio de naturaleza proteica. Vemos que en cada lazo tenemos el ADN partiendo de ese andamio de proteínas, formar el lazo y regresar al mismo conjunto de proteínas. El ADN que está unido a este andamiaje de proteínas se denomina regiones de ADN asociados al andamio, o más simplemente son conocidas como secuencias SARS. Este es el significado de SARS en inglés, que como dije recientemente significa regiones de ADN asociados al andamio. ¿Por qué mencionamos las asas de cromatina en este momento? Bueno, vamos a hablar de la duplicación del ADN y justamente cada una de estas asas de cromatina constituyen un asa de replicación del ADN. Más tarde, la semana próxima, cuando hablemos del proceso de transcripción o síntesis de ARN, veremos que también cada una de estas asas de cromatina constituyen un asa de transcripción. No podemos dejar de referirnos al flujo de la información genética, dado que a partir de hoy, con la duplicación del ADN y en las semanas sucesivas, veremos los distintos momentos de ese flujo de la información genética. Hoy estamos localizados en el núcleo, donde se encuentran las moléculas de ADN, y en estos nucleótidos que constituyen las moléculas de ADN se encuentra almacenada toda la información genética. La semana próxima veremos la transcripción o síntesis de ADN, por lo tanto también permaneceremos en el núcleo,
cuando hablemos de transcripción y procesamiento de los ARNs, y la siguiente semana pasaremos al citoplasma, donde veremos la síntesis de proteínas. En el caso de los ARNs mensajeros, ese mensaje se traduce en una proteína. Así que allí veremos traducción o síntesis de proteínas. Como dije en algún momento en el seminario 1, este es un esquema simplificado del flujo de la información genética, en donde nos habla de un flujo unidireccional. Hoy sabemos que esto no es exactamente de esta manera. Aquí deberíamos tener una flecha que regresa, que se dirige desde el ARN al ADN, dado que gracias a la existencia de transcriptasas reversas o inversas es posible copiar ADN a partir de ARN. Eso da lugar a lo que conocemos como copia de ADN, cADN, ADN copy. También tenemos moléculas de ARN autorreplicativas y moléculas de proteína autorreplicativas. Comencemos con la estructura de la molécula de ADN, algo que también vimos en el seminario número 7 de la semana anterior, cuando hablábamos de núcleo interfásico. La unidad elemental de la cadena de ADN es el nucleótido, y ese nucleótido está formado por una pentosa, que en este caso es la desoxirribosa, unida a un grupo fosfato. Esto forma lo que conocemos como nucleósido. El nucleósido se une a una base nitrogenada, dando lugar a la formación del nucleótido, el monómero del ADN. La molécula de ADN está formada por dos cadenas. Estas cadenas son entre sí antiparalelas, dado que una se extiende en dirección 5' a 3' y la otra lo hace en dirección 3' a 5'. Esta cadena gira, dando lugar entonces a una doble hélice de ADN. Los estudios experimentales llevados a cabo mediante reacción de rayos X por Maurice Wilkins y la persona que trabajaba en su laboratorio, Rosalind Franklin, permitieron determinar, gracias a la intervención de Watson y Crick, el modelo que explica cómo los distintos elementos que componen la molécula se disponen espacialmente. Y así es como sabemos cómo se organiza la molécula de ADN. Las dos cadenas se mantienen unidas mediante el establecimiento de enlaces puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas que se enfrentan. Sabemos que una base púrica se une a una base pirimidínica. Se establecen dos enlaces puentes de hidrógeno entre la adenina y la timina y se establecen tres enlaces puentes de hidrógeno entre guanina y citosina. Se sabe que esta doble hélice de ADN da un giro cada 3.4 nanómetros y también se sabe que la distancia entre una base y otra es de 0.34 nanómetros. Esto significa que cada giro de la doble hélice de ADN contiene 10 bases. La desoxirribosa, junto con los fosfatos, quedan orientados hacia el exterior de la molécula, mientras que en el interior encontramos las bases nitrogenadas apareadas de manera complementaria. Al girar, esta doble hélice de ADN describe la formación de surcos mayores y surcos menores. Estos surcos serán abordados por distintas proteínas. Algunas de esas proteínas actúan como factores de transcripción, teniendo la capacidad de inducir o de reprimir la expresión de los genes. Mientras que otras proteínas son aquellas que intervienen en el proceso de duplicación o reparación del ADN y que veremos en el transcurso de esta charla. El proceso de duplicación del ADN tiene ciertas características y vamos a comenzar a describir esas características. Como dije previamente, la molécula de ADN está formada por una doble cadena
Estas cadenas están dispuestas en forma antiparalela, es decir, se extienden en direcciones inversas, se mantienen unidas por complementariedad de sus bases nitrogenadas. Cuando se produzca la duplicación del ADN, estas dos cadenas tienen que separarse y cada una de las dos hebras de la molécula madre sirven como molde para la copia de una cadena hija de ADN exactamente complementaria a la molécula madre que le dio origen. Es decir, cada cadena de ADN tiene la información suficiente para dirigir la síntesis de una cadena complementaria. Cuando se originan las dos moléculas hijas de ADN, cada una de esas dos moléculas hijas está constituida por una cadena que formaba parte de la cadena madre y la otra es una cadena que se acaba de sintetizar. Es por eso que la duplicación del ADN se considera un proceso semi-conservativo. Pensemos en que el genoma haploide está constituido por 3 por 10 a la novena pares de bases. Esto nos está hablando de 3.000 millones de pares de bases por genoma haploide. Si el material genético tiene que duplicarse, nosotros dijimos al mostrar el esquema del ciclo celular que la duplicación del ADN se llevaba a cabo en promedio en 7 horas. Para que esto sea posible, las moléculas de ADN poseen múltiples sitios de origen de la replicación. Si esto no fuera de esta manera, es decir, si existiría un único origen de replicación, el tiempo que demandaría la duplicación del material genético excedería seguramente el tiempo de ciclo vital de esa célula. Es por eso que, como lo muestra este esquema, y como se observa en la fotografía en microscopía electrónica, existen múltiples sitios de origen de la replicación del ADN. Se calcula aproximadamente que por cada asa de cromatina gruesa existen entre 20 y 80 sitios de origen de la replicación. Los sitios de origen de la replicación son múltiples en la célula eucarionte. En la célula procarionte existe un único sitio de origen de la replicación. Este esquema nos está mostrando varios sitios de origen de la replicación, por lo tanto, a nivel de cada uno de ellos se produce la separación de ambas hebras en la molécula madre y se sintetizan las correspondientes cadenas hijas. Estos sitios de origen de la replicación están constituidos por aproximadamente 100 pares de bases y esa secuencia de ADN en el sitio de origen recibe la denominación de ARS, secuencias de replicación autónoma. Si bien las secuencias son diferentes en los distintos sitios de origen de la replicación, todos los sitios de replicación comparten una secuencia central constituida por 11 pares de bases. En el sitio de origen de la replicación, esa secuencia SARS está asociada a un complejo proteico constituido por unas 6 proteínas diferentes y ese complejo se denomina complejo de reconocimiento del sitio de origen de la duplicación. Cuando nos encontramos en la fase G1 del ciclo celular, ese complejo de reconocimiento del origen recluta nuevas proteínas, entre ellas, por ejemplo, MCM, que es la proteína de mantenimiento del minicromosoma, y la proteína 6 del ciclo de división celular. Con el reclutamiento de estas nuevas proteínas, tenemos lo que se denomina complejo de pre-replicación. Este complejo pre-replicativo, inducido por el factor promotor de la fase S, iniciará el proceso de duplicación del ADN. Este factor es uno de los tantos sustratos controlados por el complejo ciclina A CDK2 que regula la fase S del ciclo celular. Es decir, los sitios de origen de la replicación se activan en la fase S y este mismo dímero es el encargado de inhibir en la fase G2 la posibilidad de que vuelva a comenzar la duplicación del ADN.
Bueno, la replicación del ADN implica la participación de múltiples enzimas. Entre ellas, no podemos dejar de mencionar a las ADN polimerasas y comenzaremos con ellas. Las ADN polimerasas son varias, tanto en la célula eucarionte como en la célula procarionte. En el caso específicamente de la duplicación del ADN nuclear, participan las ADN polimerasas alfa, delta y epsilon. Como ya dijimos, ambas cadenas se separan y cada una de las dos hebras antiparalelas sirve como modelo o templado para la síntesis de una nueva hebra de ADN. Las ADN polimerasas comparten ciertas limitaciones y tienen ciertos requisitos para poder cumplir con su función. Las ADN polimerasas polimerizan, como su nombre lo indica, en la dirección 5' a 3'. Por lo tanto, leen en la dirección 3' hacia 5'. Las ADN polimerasas, para poder participar del crecimiento de una cadena de ADN, requieren siempre una cadena, aunque sea corta, preexistente, es decir, utilizan lo que conocemos con el nombre de primer o cebador de ARN. Entonces van a encontrarse con una secuencia de ARN de aproximadamente 10 nucleótidos de longitud. Tienen un último nucleótido con su extremo 3' libre y en este caso la ADN polimerasa es capaz de recibir al nucleótido entrante y catalizará el enlace fosfodiéster entre el nucleótido que está ingresando y el nucleótido que había sido incorporado en último lugar. El enlace se establece entre el grupo hidroxilo del carbono 3 del último nucleótido incorporado y el carbono 5 del nucleótido que está ingresando a la formación de la cadena en crecimiento. La energía necesaria para este enlace 3', 5' fosfodiéster lo aporta el nucleótido entrante. Se produce la hidrólisis de estos grupos fosfatos. Entonces, los requerimientos de las ADN polimerasas son los siguientes. Ellas polimerizan en la dirección 5', 3'. Son incapaces de iniciar de nuevo la síntesis de una cadena de ADN. Es decir, las ADN polimerasas no pueden tomar dos desoxirribonucleótidos libres y catalizar la unión de ambos mediante un enlace fosfodiéster. Necesitan un primer o cebador de ARN. Entonces lo que hacen es incorporar nuevos nucleótidos a esa cadena corta preexistente. Veamos lo que sucede en un sitio de origen de la replicación del ADN. A este nivel ocurre la separación de ambas hebras de ADN. Esto que estamos observando en este momento recibe la denominación de burbuja de replicación. Cada burbuja, si observamos ambas mitades de la misma, está constituida por estructuras que en apariencia tienen la forma de una Y. Vemos que los brazos de esa Y corresponden a los segmentos de la molécula de ADN, a nivel de los cuales las cadenas se han separado, mientras que el tronco de la Y corresponde a la porción o al segmento de molécula de ADN, a nivel de las cuales ambas hebras de ADN permanecen aún unidas mediante los enlaces puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas complementarias. Ambas mitades de esta burbuja de replicación se denominan horquillas de replicación. Como lo están indicando estas flechas, las dos horquillas de una misma burbuja de replicación avanzan en sentidos opuestos. Esta horquilla avanza en esta dirección, mientras que la otra horquilla lo hace en la dirección divergente. En las cabezas de las horquillas de replicación van a ubicarse, como iremos viendo a lo largo de la charla, las distintas proteínas que participan del proceso de duplicación del ADN.
Con esto podemos definir una nueva característica de la duplicación del ADN. La duplicación del ADN es bidireccional. Vemos que avanza en sentidos divergentes a partir de un mismo sitio de origen de la replicación. Veamos lo que sucede en una horquilla. Esta horquilla tendrá el sentido de avance que estoy señalando en este momento. Ambas cadenas de la molécula madre se encuentran separadas, por lo tanto aquí la ADN polimerasa se enfrenta con una cadena que se extiende en dirección 3' hacia 5'. Esta justamente es la dirección de lectura que realiza la ADN polimerasa. Por lo tanto, para poder utilizarla como molde o templado y sintetizar una cadena hija, no habrá mayores inconvenientes y la ADN polimerasa podrá hacerlo de manera continua. ¿Qué pasa cuando la ADN polimerasa se enfrenta a la otra cadena de la molécula madre que se extiende en dirección 5' hacia 3'? Como sabemos, esta no es la dirección de lectura que realiza la ADN polimerasa. Por lo tanto, aquí se encuentra con un inconveniente que debe resolver y para poder hacerlo tendrá que copiar una cadena hija a partir de este molde de manera discontinua y siguiendo un sentido de avance que es opuesto al sentido de avance que corresponde a esta horquilla. Sintetizará esta cadena de manera discontinua a través de la formación de fragmentos cortos de ADN. Ellos reciben el nombre de fragmentos de Okazaki en homenaje al bioquímico japonés que descubrió este modo de duplicación de ciertos segmentos de las cadenas de ADN. Prestemos atención a lo que está ocurriendo con el segmento de las cadenas progenitoras ubicados de manera más próxima a la cabeza de esta horquilla. Fíjense que en esta cadena que se extiende en dirección 5' a 3', esta porción se duplicará mucho más tardíamente respecto de la porción equivalente en la cadena que se extiende en dirección 3' a 5', que ya se encuentra duplicado. Es por esto que esta cadena, que se sintetiza de manera continua, recibe la denominación de cadena líder o cadena conductora, mientras que la cadena que se sintetiza de manera discontinua recibe la designación de cadena retrasada o cadena aletargada. Tomemos en cuenta otro de los impedimentos que tienen las ADN polimerasas y pasemos a este otro esquema. Las ADN polimerasas son incapaces de iniciar de nuevo la síntesis de una cadena de ADN. Esto lo dijimos antes y esto significa que no pueden tomar dos nucleótidos libres y catalizar la formación de un enlace fosfodiéster entre ambos. Necesitan contar con una cadena, aunque sea corta, preexistente, ya sintetizada. Necesitan valerse de lo que denominamos cebadores o primers. Estos cebadores consisten en una secuencia corta de aproximadamente 10 nucleótidos de ARN. En el caso de la cadena que se sintetiza de manera continua, hará falta un único cebador. La ADN polimerasa tomará el extremo 3' libre y podrá añadir un nucleótido entrante y de esa manera producir el crecimiento de esta cadena. En el caso de la cadena que se sintetiza de manera discontinua, serán necesarios tanto cebadores como fragmentos de Okazaki. Es decir, cada fragmento de Okazaki comenzará a sintetizarse a partir de un cebador. Cada cebador ofrecerá a la polimerasa un extremo 3' libre y de este modo la ADN polimerasa puede catalizar el ingreso de un nuevo nucleótido y establecer un enlace fosfodiéster. Por lo tanto, podemos decir que otra de las características del proceso de duplicación del ADN es la de ser asincrónica. Esto significa que la cadena conductora o la cadena líder lleva cierta ventaja con respecto a la cadena retrasada o aletargada, que se sintetiza con mayor tiempo. Aquí tenemos una burbuja de replicación, como ya sabemos, constituida por dos horquillas. Esta horquilla avanzará en ese sentido, mientras que la otra horquilla lo hará en el sentido divergente.
Observemos las flechas que están indicando la copia de cadenas de ADN hijas a partir de las cadenas madres. Advertimos que existen dos colores y existen, tanto en el rojo como en azul, flechas completas y flechas discontinuas. Esto nos indica que son 4 eventos diferentes los que ocurren de manera simultánea en cada burbuja de replicación. Fíjense que la cadena que se extiende en dirección 5' a 3' se está sintetizando de manera continua en una horquilla, mientras que lo hace de manera discontinua en la otra horquilla de esa burbuja. Y lo mismo sucede con la cadena que se extiende en dirección 3' a 5'. Se sintetiza en forma discontinua en una horquilla y en forma continua en la otra horquilla de la misma burbuja de replicación. ¿Esto qué implica? Esto implica que el proceso de duplicación del ADN es asimétrico. Aquí nuevamente estamos en presencia de horquillas de replicación y vemos que la misma cadena, tanto en un caso como el otro, se sintetizan de manera continua en una horquilla y discontinua en la otra. Discontinua en una horquilla y continua en la otra. Por eso decimos que el proceso de duplicación del ADN es asimétrico. Imaginemos que aquí al lado y en este otro tendremos otras horquillas de replicación. Por lo tanto, más tarde, esta cadena tendrá que ligarse a la porción correspondiente de la burbuja vecina. Entonces, para resumir las características del proceso de duplicación del ADN que hemos visto hasta ahora, dijimos que la duplicación del ADN es semiconservadora, es bidireccional, una cadena se sintetiza de manera continua y la otra de modo discontinuo. Quiero aclarar que es correcto decir esto, pero debemos tener presente que esto no significa que las dos hebras de una molécula de ADN se desenrollan y una cadena se sintetiza en toda su extensión de manera continua y la otra se duplica de manera discontinua en toda su extensión, sino que habrá segmentos de una y otra que se dupliquen de manera continua y de manera discontinua. Y eso será diferente en cada una de las dos horquillas de una misma burbuja de replicación. Es por eso que la duplicación del ADN es asimétrica. Es asincrónica, como vimos, y existen múltiples orígenes de replicación del ADN, en la célula eucarionte, por supuesto. La duplicación del ADN involucra la participación de un conjunto importante de proteínas y vamos a ir viendo cómo se suceden cada una de ellas para lograr el propósito final, que es obtener hijas de ADN. Comencemos con la ADN polimerasa, de quienes ya hemos hablado. Conocemos cuáles son sus requisitos para poder llevar a cabo sus funciones. Y aquí en esta tabla tenemos la enumeración de las 5 ADN polimerasas que existen en las células eucariontes. Como ya dijimos, las ADN polimerasas alfa, delta y epsilon intervienen en la duplicación del ADN nuclear. La ADN polimerasa duplica la cadena retrasada, mientras que la ADN polimerasa delta duplica la cadena adelantada, cadena líder o cadena conductora. La ADN polimerasa epsilon actúa como una polimerasa de reparación y fíjense que se agrega la palabra exonucleasa en el caso de las ADN polimerasas delta y epsilon. ¿Esto qué significa? En algún momento dijimos que las ADN polimerasas polimerizan en la dirección 5', 3'. Esa es la dirección en la cual avanzan y la dirección en la cual incorporan nuevos nucleótidos a una cadena en crecimiento. El hecho de que estas polimerasas tengan la función de exonucleasa indica que tienen la posibilidad de trabajar en dirección 3' a 5'. Y cuando trabajan en esa dirección, su función es de exonucleasa.
Esta actividad de las ADN polimerasas es de trascendental importancia para el mantenimiento de la fidelidad del proceso de duplicación del ADN. Mientras está ocurriendo la duplicación, estas ADN polimerasas pueden detenerse, retroceder, hacer una lectura de los nucleótidos que han incorporado y comprobar si todos esos nucleótidos han sido incorporados de manera correcta. Si encuentran un nucleótido que se ha incorporado en forma errónea, tienen la capacidad de eliminarlo de la cadena y reemplazarlo por el nucleótido correcto. Por eso tienen la función de exonucleasa en la dirección 3' a 5'. Esto proporciona la capacidad de reparar el ADN aún durante el mismo proceso de duplicación del ADN. La ADN polimerasa beta es la ADN polimerasa que reemplazará los pequeños segmentos ocupados por el ARN cebador. Una vez que el ARN se degrada y se elimina, esos espacios están rellenados con ADN y eso lo hace la ADN polimerasa beta. Finalmente, la ADN polimerasa gamma se ubica en la matriz mitocondrial y se ocupa de la duplicación del ADN de las mitocondrias. En el caso de las células procariontes tenemos 3 ADN polimerasas, ellas se indican con números romanos 1, 2 y 3, y aquí tenemos con cuál de las ADN polimerasas eucariontes se corresponden. Veamos, además de las ADN polimerasas, qué otras proteínas encontramos en las horquillas de duplicación del ADN y qué funciones llevan a cabo. Bueno, dijimos que a nivel de un sitio de origen de la replicación, las dos cadenas de ADN deben separarse. Para poder separarse, deben romperse los enlaces puentes de hidrógeno que se establecen entre las bases nitrogenadas complementarias. Esto lo lleva a cabo una proteína que se denomina helicasa. La helicasa está constituida por 6 subunidades y es la encargada de ir abriendo las 2 hebras de la cadena de ADN que va a duplicarse mediante la ruptura de los enlaces puentes de hidrógeno. Junto a la helicasa se encuentra una ADN primasa. Esta ADN primasa es en verdad una ARN sintetasa. Es diferente a la ARN polimerasa que veremos cuando estudiemos el proceso de transcripción la semana próxima. Pero las primasas lo que hacen es sintetizar los cebadores, que como ya dijimos son secuencias cortas de aproximadamente 10 nucleótidos cada uno de ellos y están hechos por nucleótidos de ARN. Cuando las 2 cadenas de la molécula de ADN se separan a partir del sitio de origen de la replicación, existe la tendencia a que esta cadena forme lazos o loops como consecuencia de la existencia de bases nitrogenadas complementarias dentro de la misma secuencia. Para evitar esto y poder mantener a la cadena desenrollada, deben participar un conjunto de proteínas que se denominan proteínas de unión al ADN monocatenario. También reciben la denominación de factor de replicación A. Entonces, estas cadenas, estas moléculas, de manera cooperativa, se van uniendo al segmento de ADN monocatenario. De esta manera lo estabilizan y lo mantienen de manera lineal. Las ADN polimerasas tienen la tendencia a despegarse de la cadena de ADN. Para esto es necesario que las polimerasas sean auxiliadas por otras proteínas para poder mantenerse unidas a la hebra de ADN que están copiando. La proteína que cumple con esta función se denomina abrazadera deslizante o también es conocida como proteína de enganche deslizante. Está formada por 3 subunidades que reciben el nombre de pCNA.
La pCNA significa antígeno nuclear de proliferación celular. pCNA, les cuento, es una proteína que muchas veces se determina mediante inmunistoquímica en las biopsias, en los servicios de anatomía patológica, cuando quiere determinarse el índice mitótico en una muestra de tejido tumoral maligno. Esta pCNA, cuando se une a la polimerasa, utiliza energía a partir de la hidrólisis de ATP. Vemos que tanto la cadena que se sintetiza en forma continua como la cadena que se sintetiza en forma de fragmentos de Okazaki, es decir, de modo discontinuo, requieren de cebadores de ARN. Cuando la duplicación se ha llevado a cabo, estos cebadores de ARN deben ser eliminados. La eliminación de estas secuencias de ARN es catalizada por una enzima que se denomina ARNasa H. También recibe el nombre de nucleasa. Y como les dije antes, esos espacios que quedan vacíos luego de la eliminación del ARN cebador son rellenados por acción de la ADN polimerasa beta. Esto lo dijimos en algún momento, pero cuando a nivel de un sitio de origen de la replicación se produce la separación de las cadenas de ADN que deben ser duplicadas y se forma la burbuja de replicación, esta burbuja va a ir creciendo hasta que se encuentra a ambos lados con otras burbujas de replicación. Por lo tanto, cuando llegan a sus extremos terminales, debe producirse la continuación de este segmento continuo de una cadena con el segmento discontinuo de la cadena ubicada en la burbuja de replicación vecina. Las envasas, para producir la unión de los segmentos de ADN consecutivos, utilizan la hidrólisis de ATP. Cuando se produce la separación de ambas hebras de una molécula de ADN en una horquilla de replicación, se genera una gran tensión en la cabeza de la horquilla, fundamentalmente en esta zona donde tenemos el segmento de la molécula de ADN que aún permanece doble catenario. Si esta situación fuera dejada a su evolución natural, se impediría finalmente el avance de la horquilla. ¿Por qué? Porque este ADN a un doble catenario sufriría un superenrollamiento. Por lo tanto, es necesario que la célula cuente con algún mecanismo para disminuir la tensión que se genera en las cabezas de las horquillas y permitir que este proceso se lleve a cabo de manera satisfactoria. Para impedir este superenrollamiento, intervienen las proteínas denominadas topoisomerasas. Existen dos topoisomerasas, 1 y 2. La topoisomerasa 2 se denomina también girasa. Ambas topoisomerasas actúan de la siguiente manera. La diferencia radica en que la topoisomerasa actúa sobre una sola cadena de ADN, mientras que la topoisomerasa 2 actúa sobre las dos cadenas de la molécula de ADN. Estas enzimas producen un corte en la cadena de ADN. Producido el corte, tanto en el caso de la topoisomerasa 1 como de la topoisomerasa 2, estas cadenas pueden girar libremente una en torno a la otra. Eso disminuye la tensión que se ha originado a partir de la cabeza de la horquilla de replicación e impide el superenrollamiento del ADN. La topoisomerasa 2 o girasa forma parte de ese andamio de proteínas a los cuales se asocian los lazos o asas de cromatina de fibra gruesa o fibra de 30 nanómetros. Y se cree que tiene un rol también importante en el empaquetamiento de la cromatina. Aquí tenemos el dibujo de una horquilla de replicación que nos resume
coexistencia de las distintas proteínas en el proceso de duplicación del ADN. Es decir, en una horquilla de replicación vamos a encontrar que todas estas proteínas que fuimos mencionando en distintos momentos para poder ir explicando el proceso de duplicación del ADN se encuentran todas a un mismo tiempo en las horquillas de replicación. Por lo tanto, tendremos sobre la cadena que se sintetiza en forma continua y la cadena que se sintetiza en forma discontinua, tendremos a la polimerasa delta, la polimerasa alfa en el caso de la cadena aletargada. En ambas polimerasas están unidas a la PSNA, que es la proteína abrazadera deslizante, que a su vez está unida a la proteína de carga o las proteínas de carga. Tenemos la helicasa, que rompía los enlaces puente de hidrógeno entre ambas cadenas de la molécula de ADN, la helicasa unida a la primasa. La primasa era quien se ocupaba de la síntesis de los cebadores de ARN. Teníamos proteínas que de manera cooperativa se van uniendo a los elementos de ADN que permanecen en estado monocatenario y se las conocía con el nombre de proteínas de unión a cadena simple de ADN. Por lo tanto, la replicación del ADN es un proceso complejo en el cual participan de manera coordinada múltiples proteínas. Y como dije al comienzo, durante la fase S del ciclo celular no solo ocurre la duplicación del ADN, sino que también se lleva a cabo la duplicación de las histonas. Para que pueda avanzar el proceso de duplicación del ADN, vimos que es necesario la separación de ambas hebras de la molécula de ADN y estos nucleosomas tendrán que ser desensamblados. El primero tendrá que desenrollarse, este segmento de 146 pares de bases de ADN que se enrolla en torno al octámero de histonas, y de esta manera facilitarán el paso de las distintas proteínas que vimos intervienen en el proceso de duplicación del ADN. Terminada la duplicación, estos nucleosomas vuelven a ensamblarse. Durante la fase S del ciclo celular es alto el proceso de transcripción de los ARN mensajeros que codifican para histonas. Por lo tanto, es alta la síntesis de histonas y esto se conjuga con una disminución en la degradación de histonas. Las histonas son proteínas longevas que prácticamente viven tanto como la propia célula. Terminada la duplicación y al tener que reensamblarse los nucleosomas, participan junto con las histonas algunas proteínas que genéricamente reciben el nombre de proteínas de ensamblado de la cromatina. Así tenemos, por ejemplo, NAP1, que se ocupa de ceder al ADN los dímeros formados por las histonas H2A y H2B, mientras que CAF1 hace lo mismo con el dímero formado por las histonas H3 y H4. Aproximadamente, las nuevas cadenas de ADN reciben nucleosomas formados en un 50% por histonas que ya existían e histonas que se acaban de sintetizar durante esa fase S. Con esta diapositiva resumimos la segunda parte de las características del proceso de duplicación del ADN como previamente lo hemos hecho con las características anteriores. Entonces, en la duplicación del ADN interviene un conjunto de distintas proteínas. Todas ellas se encuentran de manera simultánea sobre cada una de las horquillas, los orígenes de replicación del ADN, ejercen funciones diferentes que ya hemos visto. La participación de alguna de esas proteínas requiere de la utilización de energía. Para comenzar, el establecimiento del enlace fosfodiéster por la ADN polimerasa alfa, que trabaja sobre la cadena retrasada, o por la ADN polimerasa delta, que lo hace sobre la cadena conductora o adelantada, es aportado por el nucleótido que está ingresando. Se produce la hidrólisis de dos grupos fosfatos unidos al carbono 5 y el enlace fosfodiéster se establece entre el extremo
3' libre del nucleótido incorporado en forma previa y el carbono 5 del nucleótido que está ingresando en ese momento. Además de esto, se utiliza energía por parte de la pDNA a partir de la hidrólisis de ADP y las ADN ligasas también utilizan la hidrólisis del ATP. Durante la fase S del ciclo celular ocurre la duplicación del ADN y la duplicación de las histonas. Y recordemos que la duplicación del material genético ocurre una única vez durante el ciclo celular. ¿Qué sucede con los extremos finales de los cromosomas en el proceso de duplicación del ADN? Bueno, aquí nos vamos a encontrar con algunos inconvenientes, especialmente si tenemos en cuenta a la cadena de ADN que se extiende en dirección 3', 5'. Vamos a ver que el extremo terminal de esta cadena no puede duplicarse de manera completa, de la forma en que se duplican el resto de la cadena de ADN. Es decir, no se forma ese fragmento de Okazaki y aun cuando se formara un cebador que permitiera el inicio de la síntesis de ese fragmento de Okazaki, el cebador caería más allá de la extensión de la molécula de ADN. Entonces, para poder duplicar correctamente los extremos de los cromosomas, sería necesario la participación de una proteína. Recordemos que son los extremos cromosómicos los que reciben el nombre de telómero. El telómero está constituido por ADN repetitivo de tipo minisatelital. Están formados por una secuencia que corresponde a TTA-GGG. Este modelo se repite de manera consecutiva, es decir, en tándem, uno a continuación del otro, cientos o miles de veces. Vimos que en el extremo 3' del cromosoma tenemos una región de ADN monocatenario que se enrolla sobre sí mismo y ese ADN está asociado a un complejo proteínico que recibe el nombre de shelterina y cuya función es la de proveer protección a ese segmento de ADN monocatenario. Para poder solucionar la duplicación de los extremos cromosómicos, deberíamos contar con la participación de la telomerasa. La telomerasa es una ribonucleoproteína. Esto implica que se trata de un complejo que asocia ARN y proteínas. La telomerasa no se expresa en la mayor parte de las células adultas, es decir, se expresa durante el desarrollo embrionario. Luego, en la edad adulta, se expresa solo en las células germinales, en algunas poblaciones pequeñas y aún pobremente caracterizadas de linfocitos. La telomerasa se expresa así, o mejor dicho, se reexpresa en las células tumorales que han adquirido un fenotipo invasivo y metastásico, es decir, en las células de un tumor maligno. Esto le permite a las células tumorales poder duplicarse de manera indefinida, junto a otros mecanismos con los cuales la célula maligna logra este objetivo. La RNA polimerasa tiene en su haber una secuencia de ARN que se encuentra asociada a distintas proteínas. Y una de esas proteínas tiene la capacidad de actuar como transcriptasa reversa o transcriptasa inversa. Esto permite que copie ADN a partir de ARN. Veamos cómo actúa entonces la telomerasa. Aquí tenemos las dos cadenas de ADN. Como dijimos antes, tenemos un segmento de ADN monocatenario que termina en un extremo 3'. La telomerasa llega hasta esta zona trayendo al ARN que forma parte de la ribonucleoproteína y la telomerasa utilizará su propio ARN como molde para extender esta cadena 5' a 3' del ADN. Una vez producida esta extensión, entonces en el paso siguiente, una ADN polimerasa convencional podrá utilizar este extremo 3' libre para copiar la cadena complementaria a esta otra.
y de esta manera puede completarse la duplicación de los extremos cromosómicos. Como dije antes, dado que la telomerasa no se expresa en la mayor parte de las células adultas, esto no sucede. Por lo tanto, con cada ciclo de duplicación celular, los extremos cromosómicos pierden algunas secuencias nucleotídicas. Luego de un cierto número de divisiones celulares, esto llega a su fin y la célula, mediante vías de señalización especiales, induce un proceso que se conoce con el nombre de senescencia, en donde la célula ya no volverá a dividirse y finalmente terminará muriendo. Bueno, el ADN es la única macromolécula que tiene la capacidad de repararse. ¿Cómo logra esto? Bueno, lo logra a través de diferentes mecanismos que ocurren en distintos momentos. Existe un mecanismo de reparación del ADN que ya mencionamos al hablar de las ADN polimerasas. Luego existen una serie de mecanismos de reparación que son los que estamos viendo en este caso, conocidos con los nombres de REBA, REN y REMA. Se trata de mecanismos de reparación por excisión de bases, en este caso, excisión de nucleótidos. En el sistema REBA ocurre una reparación no complementaria. Tenemos también el sistema de reparación por recombinación. Este esquema nos muestra cómo actúan de manera básica los mecanismos de reparación, especialmente por excisión o por eliminación de bases o de nucleótidos. En primer lugar, se producirá el reconocimiento del error, es decir, un nucleótido puede haber sido incorporado de manera errónea. Más tarde, lo que sucederá es la excisión de ese nucleótido, es decir, cortes en la cadena de ADN que permiten la eliminación del nucleótido equivocado. El espacio que queda vacío por la eliminación de ese nucleótido tiene que ser rellenado y eso lo hará una polimerasa de reparación. Y por último, los segmentos comprometidos tienen que volver a unirse y eso lo cataliza una ADN ligasa. Esto simplemente resume los pasos que ocurren en un mecanismo de reparación básico del ADN. Veamos qué ocurre en el sistema de excisión o eliminación de bases. ¿Qué sucede en este? ¿Qué es lo que estamos observando en este esquema? Aquí tenemos también en